con el turno del señor Julio Guzmán. Nuevamente, el plan para lograr la integración entre políticas públicas, ciencia y tecnología, sobre todo en lo relacionado con la toma de decisiones basadas en evidencias, los planes para fomentar la repatriación de talentos, evitar la fuga de nuestros profesionales y mejorar la carrera del investigador, y las propuestas que se tienen con respecto a la gobernanza actual de sistemas de ciencias en el Perú, bueno, y las medidas concretas que se tienen para mejorar ese sistema de ciencias, ¿no? Señor Guzmán, ¿está por ahí? Estoy acá. Perfecto, entonces, nada, empieza sus 10 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias, Bruno. Quiero en primer lugar saludar a todos los candidatos a la presidencia por su presencia en este panel que me parece tan importante, y también a miembros de la comunidad científica. Es un espacio extraordinario para compartir ideas concretas y planes, sobre todo. El segundo comentario que tengo para ti, Bruno, es que las 4 preguntas de alguna forma se sobreponen, porque todas tienen que ver con propuestas. La primera son propuestas, en la segunda, cómo se va a hacer la integración también tiene que ver con una propuesta, la atracción también de nuevo capital humano, y finalmente la pregunta sobre la gobernanza. Entonces, primero quiero decir eso porque todas incluyen propuestas. ¿Qué propuestas tiene el Partido Morado para la ciencia y tecnología? En primer lugar, las propuestas tienen que tener una correlación con una visión que el país debe tener con ciencia y tecnología. No se puede hablar de gobernanza, no se puede hablar de cómo vas a integrar las políticas públicas, no se puede hablar de cómo atraer el capital humano si tú primero no tienes un marco lógico y teórico y una visión concreta y clara sobre a dónde quieres llevar el país. Y llevarlo no en 5 años, sino cómo haces para llevarlo en 40 años. Porque esa es otra cosa que los políticos suelen hacer, que prometen que en 5 años van a transformar el país, cuando eso no es cierto. Cuando el siglo XXI nos ha demostrado que el tiempo mínimo para que un país se desarrolle son entre 25 y 30 años. Entonces quiero comenzar por ahí. Y no voy a hablar sobre, digamos, la importancia de la ciencia y tecnología porque lo tenemos claro. Pero creo que antes de hablar de las propuestas, primero tenemos que hablar de cuáles son los criterios que debemos de usar para hacer las propuestas, para la gobernanza, para la integración de las políticas públicas, porque eso me parece fundamental. Y creo que el primer criterio que tenemos que usar para pensar en la ciencia y tecnología es que lo primero que tenemos que lograr es nuestra independencia y soberanía en ciencia y tecnología. Porque sin eso estamos muertos. O sea, si algo nos ha enseñado la segunda parte del siglo XX y lo que ha pasado en el siglo XXI, es que si tú no inviertes en conocimiento no vas a poder gestionar tu futuro. Hay un paper de Sachs del 2001, que se lo recomiendo, que se llama The Course of Natural Resources, que lo que dice concretamente es que todos los países que son abundantes en recursos naturales son los que menos se han desarrollado. Y aquellos que tienen menos recursos naturales y han invertido más en ciencia y tecnología son los que han mostrado tasas de crecimiento mucho más altas. Entonces, lo primero es la soberanía y la independencia. El segundo criterio para abordar el tema de la ciencia y tecnología es saber escuchar. Es saber escuchar. Si algo yo he visto cuando era viceministro y cuando fui secretario de la PCM, es que todas las propuestas legislativas y los programas del Ejecutivo se hacen sin consultar a las partes que están involucradas. O sea, tú ves un montón de abogados, ves funcionarios, pero no ves a nadie que esté directamente involucrado en el tema que está relacionado con la ley. Entonces, lo primero es escuchar. El segundo criterio es conectar. ¿Y conectar qué? En primer lugar, tienes que conectar a la comunidad científica con las universidades y con el sector privado, porque si no, no tiene sentido. La ciencia y la tecnología está para aumentar la productividad. O sea, si tú no vinculas la ciencia y la tecnología con la productividad, entonces estás bien confundido. Es lo primero que tienes que hacer. Y la productividad se logra cuando el aparato productivo, cuando la matriz productiva usa la innovación, la ciencia, para poder avanzar, para crear nuevos productos, servicios, etc. El tercer criterio que tenemos, antes de ir al otro criterio,
conectar también significa crear un ecosistema. La ciencia y tecnología tiene que basarse en un ecosistema y no en un ministerio. En el Partido Morado tenemos clarísimo, el objetivo de largo plazo es que tengamos un ministerio. Ese es el de largo plazo. Pero en el corto plazo lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema. ¿Por qué no un ministerio? Que yo sí creo en que debe existir un ministerio, pero no ahora. ¿Por qué no? La razón es muy simple. Porque una persona no aprende a correr si no aprende primero a caminar. Y el Perú está tan poco avanzado en ciencia y tecnología que no podemos saltar del estado primario en el que estamos a tener un ministerio. Porque ni siquiera tenemos la masa crítica para poder hacerlo. Entonces, el crear un ecosistema es otro criterio que tenemos que usar. Otro de los criterios que tenemos que usar es atraer. Atraer. Y atraer fundamentalmente capital humano. Peruanos que se han ido al extranjero y cómo hacemos para que vengan al Perú. Pero también pensar fuera de la caja y decir, ¿por qué solo los peruanos que están en el extranjero? ¿Por qué no pensamos en extranjeros que quieren venir al Perú también? Estuve en Yale enseñando el 2018 y me contactó un americano que sabía que estaba en Yale y fue a buscarme porque hace estudios de medicinas contra la malaria en Perú. Y me dice, Julio, me muero por ir al Perú, pero ¿sabes cuál es el problema? Los sueldos que pagan, la infraestructura que tienen, los equipos que no existen. ¿Cómo voy a hacer? Entonces tenemos que pensar también en eso, no solo peruanos, sino extranjeros que quieren venir al Perú. Y lo otro, finalmente, el criterio final es invertir. Tú escuchas, conectas, atraes, pero si no inviertes, no vas a lograr nada. Y yo me resisto a hablar del gasto en ciencia y tecnología y del presupuesto en ciencia y tecnología. Lo que se hace es invertir, no gastar, que son dos conceptos completamente diferentes. El gasto es una ejecución de un dinero que no tiene mayor impacto en el largo plazo, mientras que la ciencia y tecnología sí. Entonces ahora sí voy a ir concretamente a las preguntas. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para este tema? En primer lugar, Aprovechando, justo tiene los últimos 3 minutos. Perfecto. Primero tenemos que repensar el sistema que existe, que si es que está de acuerdo a lo que el siglo XXI está pidiendo. Lo segundo que tenemos que hacer es cerrar la brecha digital. Nada va a ocurrir si no cerramos la brecha digital en el Perú. Luego, elevar el presupuesto de ciencia y tecnología, pero también diversificarlo. Es decir, pensar en los organismos multilaterales, pensar en convenios con otros países, pensar en hacer también convenios con el sector privado y finalmente pensar en la posibilidad que la inversión extranjera pueda tener algún tipo de transmisión tecnológica cuando se instaure en el país. Pensar en los colegios, que cómo hacemos para que en la currícula, desde niños, ya los peruanos comiencen a darse cuenta y ser conscientes de la importancia de la ciencia y tecnología. Y eso se va a hacer si es que el esquema de competencias se implementa bien en el sistema. Y finalmente, dar acceso a la información. Es decir, una propuesta del Partido Morado es que toda la comunidad científica pueda acceder a todas las revistas científicas sin costo. Por ejemplo, a ustedes les interesa entrar en Nature, en Science, y no pueden porque las suscripciones son carísimas, como $10,000. Que el Estado pueda pagar eso, para que ustedes no tengan que invertir de su dinero y tener acceso a tanta información. La integración de las políticas públicas se logra a través del Congreso, y ahí hay una iniciativa del Partido Morado de crear el área de estudios económicos del Congreso para que todos los proyectos de ley tengan evidencia científica. Esa es una forma. La segunda forma en el Ejecutivo es el gobierno electrónico, digitalizar el gobierno, que no existe, pero lo segundo también es que las políticas públicas tienen que ver fundamentalmente con el MEF. O sea, las políticas públicas no se hacen en los ministerios. Se lo dice un ex viceministro. La política pública se hace en el MEF. Entonces, lo que hay que hacer fundamentalmente es poner más conciencia en eso. Luego, la otra pregunta que tenía que ver con
Con la gobernanza, ya lo he mencionado, el ecosistema y repensar el SINACID en comparación con un ministerio, por ejemplo. Y para atraer al capital humano, crear buenas condiciones, el Partido Morado tiene una propuesta muy concreta de hacer un programa integral que aborde todos los problemas logísticos que tienen los peruanos en el extranjero para venir, como por ejemplo buenos sueldos. Segundo, sueldos estables, que vayan a saber que se van a quedar 3, 4 o 5 años, pero también facilidades que para algunas personas son cosas simples, pero no lo son, como por ejemplo facilidades para poder traer sus cosas, facilidades para buscar colegios para sus hijos, facilidades en la tramitología para que se puedan instaurar en el Perú. Entonces, esas son cosas muy concretas, muy precisas, que a veces parecen cosas mínimas, pero que determinan las decisiones de la gente en regresar.